Si estás escuchando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué país nos ves. Tus comentarios ayudan a que más relatos como este sigan saliendo a la luz. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. A lo largo de más de 20 años de carretera, el conductor de un Toco 800 nunca había tenido miedo a la noche. Las rutas eran su casa, el ruido del motor, su música de fondo. Pero todo cambió en una madrugada de febrero, cuando aceptó un remolque de carga extra que nadie más quería aceptar. El pedido era sencillo: una caja de madera, sin etiqueta, sin número de guía claro, solo un código anónimo y un número de teléfono de contacto que nadie respondía. El encargado del patio insistió con demasiada urgencia, casi como si alguien estuviera esperando esa caja en el otro extremo del país. El conductor, curioso y sin demasiado tiempo para preguntar, firmó el manifiesto, aseguró la caja en la parte trasera del remolque y partió alrededor de las 11 de la noche, cruzando la carretera que une Goiânia con Campinas, un tramo largo, solitario y recto, donde la línea amarilla se diluye en la oscuridad. Al principio todo era normal: el viento chocando contra el parabrisas, el haz de los faros desdibujando el asfalto, los árboles a los lados de la carretera recortándose como dedos negros contra el cielo. La radio sonaba música clásica en un tono bajo, apenas un ruido de fondo. El conductor tarareaba de vez en cuando, contando kilómetros en la cabeza, calculando cuánto tiempo faltaba para el primer descanso reglamentario. Pero, poco a poco, empezó a notar algo que no encajaba del todo. El sonido de la caja no era el típico golpeteo de la lona, ni el roce de las correas. Era un ruido sordo, como si algo dentro de la madera se arrastrara ligeramente hacia adelante y hacia atrás, cada vez que el camión subía una pequeña pendiente o bajaba una curva. Al principio, el conductor pensó que era imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Hacía horas que no dormía bien, y los viajes nocturnos siempre le dejaban con la mente un poco dispersa. Pero después de unos minutos, el ruido se volvió más claro, más constante, casi como si alguien se moviera dentro de la caja. El conductor abrió el compartimento de la cabina, sacó su linterna y miró por el espejo retrovisor. El reflejo de los faros exteriores iluminaba apenas el remolque, pero la caja se veía en silueta, alta y oscura, sin señales de movimiento. No había nada fuera de lo normal, pero el ruido seguía. Decidió frenar en el arcén, como hacía cuando sospechaba que algo se había soltado en la carga. El motor se apagó con un quejido, y el silencio se cerró sobre él como una manta pesada. El aire afuera estaba frío, húmedo, cargado de la sensación de madrugada profunda. El conductor se acercó a la parte trasera del remolque, pasos firmes, pero con la nuca un poco erizada, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Al llegar a la caja, golpeó suavemente la madera con los nudillos. El sonido fue seco, duro, sin eco. Golpeó de nuevo, un poco más fuerte, y dentro algo golpeó de vuelta. No fue un golpe violento, ni amenazador, pero fue un golpe claro, como una respuesta. El conductor se quedó inmóvil, con la mano en el aire, sin saber qué hacer. El ruido se repetía, ahora más fuerte, como si alguien dentro de la caja se estuviera moviendo, buscando salir. Abrió la caja, la cerró, abrió, cerró, hasta que el golpeteo se detuvo, como si la cosa dentro se hubiera puesto en paz. Pero el hombre no podía ignorar que algo no estaba bien. Al entrar de nuevo en la cabina, sacó su celular, trató de llamar al número de contacto del envío. El teléfono sonó y sonó, hasta que una voz automática le dijo que el número no existía. No había remitente, ni destinatario claro, solo una caja en movimiento, llevada por un camión que nadie parecía poder reclamar. Antes de continuar, dime si tú también habrías ignorado esa sensación. La segunda vez que el ruido volvió, el conductor ya había avanzado cientos de kilómetros. El reloj de la cabina marcaba las 3:17 am, y el cansancio comenzaba a sumarse a la incomodidad. El manportable de la caja seguía allí, sin que nadie llamara para preguntar por su estado. El conductor, incómodo, empezó a pensar que había cometido un error aceptando ese trabajo. No era la primera vez que llevaba material extraño, pero esta vez se sentía diferente.
No había ni un nombre en la parte frontal del remolque, nada que le diera sentido al viaje. El ruido se volvió más intenso, como si alguien se arrojara contra el interior de la caja, una y otra vez, marcando un ritmo. El conductor apretó el volante, con los dedos clavados en el cuero, intentando concentrarse en la carretera, en las líneas blancas, en el siguiente kilómetro. Pero el ruido seguía, insidioso, persistente. Finalmente, decidió devolver la caja. No había firmado un contrato tan importante, ni nadie le había ofrecido un dinero extraordinario por entregarla. Si algo anda mal, mejor quitarse ese paquete de encima. Se detuvo en una estación de servicio desierta, cerca de una pequeña ciudad cuyo nombre ni recordaba. El lugar estaba vacío, con las luces parpadeando, pintura descascarada en las paredes y un olor a gasolina rancio flotando en el aire. El conductor se acercó a la ventanilla, golpeó el vidrio, pero no había nadie. Intentó otra vez, con más fuerza, y detrás de la ventanilla apareció un hombre alto, con ojos inyectados, rostro duro, sin mueca alguna. El conductor le preguntó si podía dejar la caja allí, si alguien la recogería al día siguiente. El hombre negó con la cabeza, sin decir palabra, y desapareció de la ventanilla. El conductor, frustrado, se acercó al remolque, levantó la lona y miró dentro de la caja otra vez. El ruido se detuvo de inmediato, como si alguien dentro estuviera escuchando. El hombre se estiró, abrió la caja y lanzó un vistazo al interior. Estaba vacía. No había nada, solo madera, clavos y un olor extraño como a humedad antigua, raíces, tierra mojada. No había ropa, ni cajas, ni nada que pudiera hacer ruido. El conductor se burló de sí mismo, pensando que el estrés de la noche había hecho que su mente jugara con él. Se subió de nuevo a la cabina, encendió el camión y siguió su camino. Pero el ruido volvió, más fuerte, más insistente, como si alguien dentro de la caja se hubiera enfurecido por ser descubierto. Una vez, unos kilómetros más adelante, el conductor notó que el ruido se detenía cada vez que encendía el radio y reaparecía apenas lo apagaba. El conductor, consternado, decidió dejar la radio encendida todo el trayecto, aunque el cansancio fuera insoportable. El ruido, sin embargo, se adaptó. Empezó a sonar como una voz lejana, susurrando frases que no se podían entender del todo, como si alguien murmurara en una lengua antigua, incomprensible, pero con un tono de advertencia. El conductor, nervioso, bajó la velocidad. El camión se deslizó por la carretera, como si estuviera caminando en la oscuridad sin rumbo. No había autos, ni camionetas, ni señales de vida. El mundo se había reducido a la línea amarilla, los faros y el ruido de la caja. El conductor, con el miedo creciendo en el pecho, decidió que, cuando llegara al siguiente acceso, daría un giro, se desviaría de la ruta y buscaría un lugar para dejar la caja. No importaba si perdía el trabajo, el dinero o el remolque. No quería llegar a ningún destino con esa cosa detrás. Justo en ese momento, el ruido de la caja se detuvo. El silencio se instaló de forma abrupta, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El conductor se estremeció, sintiendo la piel de gallina en los brazos, la nuca erizada. El camión seguía avanzando, el motor rugiendo, el asfalto deslizándose bajo las ruedas, pero el ruido había desaparecido. El conductor, con el corazón golpeando en el pecho, miró por el espejo, sin ver nada inusual. El remolque se movía como siempre, la caja en su lugar, sin movimiento. Todo parecía normal. El conductor, tambaleándose entre la relajación y el miedo, se permitió respirar un poco más tranquilo. Tal vez el cansancio, la presión de la ruta, el ruido del motor, le habían hecho imaginar todo. Tal vez no había nada, después de todo. Siguió conduciendo. Los minutos pasaban, los kilómetros se sucedían, el cansancio se iba acumulando. Entonces, el ruido volvió, esta vez no dentro de la caja, sino dentro de la cabina. Era un susurro, apenas audible, un murmullo que se deslizaba por el aire, como si alguien estuviera hablando en el asiento de atrás, o desde el lado del copiloto, sin que el conductor pudiera verlo. El conductor, con el pánico instalándose en el pecho, miró a su alrededor.
No había nadie, solo la noche, el motor y la carretera. El ruido se hizo más claro, una voz, baja, casi amable, pronunciando su nombre. El conductor se estremeció, sintiendo un frío intenso en la espalda, un hormigueo en la nuca. El ruido de la voz se volvió más insistente, más claro, como si alguien se acercara a su oído y susurrara algo que no se atrevía a entender. El conductor, con el miedo alcanzando un punto de no retorno, apretó el volante, aceleró, conduciendo como si huyera de algo sin saber qué. El ruido de la voz se mezclaba con el ruido del motor, creando un estruendo insoportable, como si la cabina se llenara de voces, de ecos, de palabras que no tenían sentido. El conductor cerró los ojos por un segundo, un gesto instintivo, un intento de bloquear lo que estaba escuchando. Cuando los abrió, el ruido se detuvo y el mundo se volvió de nuevo silencioso, como si nada hubiera pasado. El conductor, con el corazón golpeando en el pecho, se detuvo en el siguiente arcén. El motor se apagó y el silencio se cerró sobre él. El hombre se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, sin entender qué había pasado. El ruido había sido real, lo había oído, lo había sentido, pero no había nada, no había nadie. El hombre se quedó allí, en la oscuridad, intentando racionalizar lo que había escuchado, intentando convencerse de que había sido un sueño, un delirio, un efecto del cansancio. Si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, suscríbete, porque aún no has escuchado lo peor. Los kilómetros pasaron, el ruido de la caja desapareció, pero el miedo se quedó. El conductor, con el cuerpo entumecido, continuó hacia su destino, sin saber qué esperar. El reloj de la cabina marcaba las 5:48 a.m. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte. El cielo se volvía claro, pero el hombre no se sentía tranquilo. El ruido, la voz, la sensación de tener a alguien detrás de él, se quedaron en su mente, como una sombra persistente. Llegó al destino, un pequeño almacén en la periferia de una ciudad desconocida. El lugar estaba desierto, con las puertas abiertas. El silencio se extendía como una manta pesada. El conductor se detuvo, sacó su manifiesto y se acercó a la entrada. No había nadie, nadie para recibirlo. El hombre se quedó allí, mirando alrededor, el temor instintivo regresando. El ruido de la caja volvió, esta vez desde el interior del almacén, como si alguien la estuviera arrastrando, como si alguien la esperara. El conductor, sin saber qué hacer, se acercó a la entrada, miró dentro. El lugar estaba vacío, con las paredes desnudas, el suelo de concreto, y el ruido de la caja, que ahora se había vuelto un eco constante, resonando en todo el lugar. El hombre se quedó allí, paralizado, sin poder avanzar, sin poder retroceder. El ruido se volvió más fuerte, más insistente, como si algo dentro de la caja se moviera, buscando salir, buscando llegar a él. El conductor, con el miedo alcanzando un punto máximo, se dio vuelta, corrió hacia el camión, encendió el motor y se fue, sin dejar la caja, sin firmar nada, sin saber qué había pasado. El ruido se alejó, pero el miedo se quedó, como una sombra que nunca se iría. El hombre nunca volvió a aceptar envíos extraños, nunca más se arriesgó a llevar algo que no conocía. El ruido de la caja se volvió un recuerdo persistente, un eco en su mente, que lo atormentaba cada vez que cerraba los ojos. La noche, la carretera, el silencio, todo se volvió un lugar de miedo, un lugar donde la oscuridad ocultaba algo que no quería ser visto. El conductor, ahora, siempre mira por el espejo, siempre escucha, siempre teme que el ruido regrese. El ruido de la caja, el ruido de la voz, el ruido de la oscuridad, todo se volvió algo que no puede ignorar. El hombre, que nunca había tenido miedo a la noche, ahora vive con miedo, con la sensación de que algo lo observa, de que algo lo espera, de que algo lo sigue. Si esta historia te inquietó, suscríbete, porque a veces las experiencias más aterradoras le ocurren a personas comunes.